buenas a todos y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Lux, por si no me conocías, y os traigo 2 veces por semana un caso de True Crime, los martes y los viernes. Si os gusta este contenido y no estáis suscritos, pues suscribiros. Si estáis suscritos, pues muchas gracias. Y aunque os parezca una tontería, ¿vale? Suscribiros al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones, porque además pues parece ser que el 80% de las personas que ven mi vídeo pues no están suscritos. Entonces si os suscribís, pues a mí me hacéis un favor enorme, y aunque os parezca una tontería, si dais like y comentáis el vídeo, pues ayudar mogollón, porque hace que el algoritmo de YouTube pues posicione el vídeo, y a mí me ayuda mogollón, la verdad. Daros las gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal, os lo agradezco mogollón, de verdad. Y bueno, hoy vamos a empezar el caso de una forma un poco diferente. Normalmente empiezo hablando directamente del victimario, pero en esta ocasión, para dar más contexto a la historia, es mejor que empiece hablando por la víctima. Os comento que es un caso que revoluciona las leyes de Inglaterra, y yo creo que os va a parecer bastante interesante. Pero sin más, empecemos con el vídeo. Sarah Payne nació el 13 de octubre de 1991. Era hija del matrimonio entre Michael y Sarah Payne. Tenía 2 hermanos mayores y una hermana más pequeña que ella. Vivían todos juntos en Hersham, en Inglaterra, en un barrio a las afueras de Londres. La madre de Sarah trabajaba por el día en un bar y Michael, su marido, trabajaba por la noche. Debido a la edad de Sarah, que solo tenía 8 años, pues no tengo mucho más que contaros, así que vamos directamente a lo que pasó el 1 de julio del año 2000. Sarah se encontraba de vacaciones junto a su familia en la zona de West Sussex, perdonad mi pronunciación de inglés, como siempre, ¿vale? Que está al sur de Inglaterra, en la casa de los abuelos, que se llamaban Terence y Leslie. La casa estaba muy cerca de la costa y estaba considerado un lugar bastante seguro y muy agradable para pasar las vacaciones con niños. Después de comer, la familia decidió dar un paseo por la playa. El abuelo también sugirió dar un paseo por el pueblo. Se dividieron entonces en 2 grupos. Los adultos fueron a tomar algo a un bar del pueblo, y los niños, los 4 hermanos, se fueron a jugar a un campo de maíz que estaba muy cerca de la casa de los abuelos. Los hermanos mayores, que tenían 13 y 11 años, solían cuidar normalmente a sus hermanas pequeñas y tenían muchísimo cuidado con ellas. Sarah, que en ese momento tenía 8 años, y la más pequeña, que en ese momento tenía 6 años. Los niños estaban jugando, como os he dicho, en un campo de maíz. Pero Sarah se había dado un pequeño golpe en la cabeza y quería volver a la casa de los abuelos, que estaba a unos metros de donde estaban jugando. Evidentemente, pues los hermanos no la iban a dejar ir sola a casa. Así que mientras Sarah volvía, uno de los hermanos la estaba siguiendo de forma muy, muy cercana. El problema es que la pequeña se cayó y se hizo un poco de daño. Entonces el hermano que estaba siguiendo a Sarah se dio la vuelta para comprobar que su hermana pequeña estaba bien, y al girarse otra vez donde debía estar Sarah, se dio cuenta de que ésta había desaparecido. Fue tan solo unos segundos, o sea, se dio la vuelta, vio que su hermana estaba bien, y al volverse, Sarah ya no estaba. Esto lo que nos demuestra es que el perpetrador de este crimen lo tenía premeditado y llevaba siguiendo a los niños durante bastante tiempo, porque todo sucedió en apenas unos segundos. Cuando los padres llegaron a la casa, se dieron cuenta inmediatamente que Sarah no estaba, y los niños dijeron que no sabían qué había pasado, que se habían dado la vuelta y que en unos segundos la niña había desaparecido. Fue entonces que la familia decidió llamar inmediatamente a la policía. La policía acudió rápidamente debido a la edad de la niña, que tan solo tenía 8 años. Muchas veces en casos de desapariciones vamos a ver que la policía dice que tienen que pasar 24 o 48 horas para empezar a investigar, pero eso no se aplica a casos de niños tan pequeños. Al principio pensaron que la niña se podría haber perdido por la zona, que estaría asustada, que no sabía volver a casa, y la empezaron a buscar. La familia, de todas formas, ya tenía el pensamiento de que algo malo le podría haber pasado a la niña. Después de 48 horas sin encontrarla, se empieza una búsqueda masiva.
La familia dio entrevistas y facilitó la foto a los medios de comunicación, incluso apelaron a la empatía de quien podría habérsela llevado para que Sarah volviese sana y salva a casa. El 17 de julio del año 2000, a 24 kilómetros de donde desapareció Sarah, se encontró desgraciadamente el cuerpo sin vida de la pequeña. Es entonces cuando la investigación cambia de desaparición a asesinato. El cuerpo de la pequeña se encontró desnudo y había sido estrangulada. Había sufrido una muerte muy violenta y le habían arrancado la mayor parte del pelo. Al día siguiente del hallazgo del cuerpo se encontró en Culham uno de los zapatos de Sarah. Los investigadores interrogaron nuevamente a los hermanos, ya que sospechaban que el victimario se la tuvo que haber llevado en un coche, ya que desapareció a gran rapidez. Uno de los hermanos declaró que había visto dos coches, uno que era normal, un utilitario normal, y el otro una furgoneta blanca en el que además había un señor bastante desaliñado que les miraba y que además le sonrió y que luego se fue rápidamente. Este dato era muy importante para la policía, sobre todo para poder descartar sospechosos. La policía se centró en los abusadores de menores que se encontraban por la zona. Uno de los hombres que más les interesó fue Roy Within, un pedófilo que vivía a tan solo 8 kilómetros de la casa de los abuelos de Sarah y que había tenido una furgoneta blanca y que además había sido encarcelado previamente por abusar de una menor. Vamos a ponernos un poquito en antecedentes de Roy Within para saber un poco la personalidad y qué le llevó a cometer este atroz crimen. Roy Within había nacido el 26 de enero de 1959 en Horsham, en Inglaterra, y fue uno de los 6 hijos entre George y Pamela Within, aunque 3 de sus hermanos murieron cuando eran pequeños. Creció en Langley Green y en junio de 1986 se casó con Linda Booker. Se separaron antes de que nacieran uno de sus hijos al año siguiente y se divorciaron en 1990. Roy además tenía una hija ilegítima que nació alrededor de 1990. Roy confesó que había secuestrado y había abusado a una niña de 8 años, de la misma edad que Sarah, el 4 de marzo de 1995. Normalmente este delito tiene una sentencia en Inglaterra de cadena perpetua, pero al haber confesado, Roy tuvo una sentencia bastante menor. Within salió después de haber cumplido tan solo 2 años y 5 meses de su sentencia de 4 años. O sea, tenéis que entender que este delito en Inglaterra normalmente tiene cadena perpetua, pero al confesar solo le condenaron a 4 años de cárcel y que además de esos 4 años solo cumplió 2 años y 5 meses, o sea, un poquito más de la mitad de la condena. A Roy Within le interrogaron sobre la investigación de Sarah, unas 24 horas después de su desaparición. Aunque la investigación se estaba barajando la posibilidad de que Sarah se hubiese perdido, también estaban barajando otras posibilidades, como por ejemplo que hubiese sido secuestrada. Aunque era una persona de interés desde el principio, el interrogatorio fue rutinario. Se le preguntó que dónde había estado ese día, que qué había hecho, ese tipo de cosas. Cuando terminó el interrogatorio, los policías decidieron esperar un poco a ver qué hacía este señor después de que lo hubiesen interrogado. Y vieron que Roy Within pretendía huir en su furgoneta. Fue entonces cuando los policías cogieron y dijeron: mira, te voy a detener porque está claro que pretendes huir, con lo cual sabes algo más del caso. Pasó 2 días bajo custodia, pero como no tenían pruebas suficientes, le dejaron libre bajo fianza. La policía encontró un recibo de gasolina de la zona de Culham, que si recordáis es donde se encontró uno de los zapatos de Sarah. Este recibo además contradecía la coartada que había dado Roy Within de dónde se encontraba, ya que él decía que había estado en un parque de atracciones en Hope, que no estaba para nada cerca de Culham, que es donde se había encontrado el zapato. El 23 de junio, Within roba un coche, lo que provoca que fuera perseguido por la policía hasta que Within se estrella contra otro coche que estaba aparcado y la policía, evidentemente, pues ha robado un coche, le volvieron a detener. Fue acusado de conducir de forma peligrosa.
y Within fue condenado a cumplir 22 meses de cárcel. Una vez que Within estuvo en la cárcel, la policía por fin pudo hacer pruebas forenses a la furgoneta de Roy Within. El 6 de febrero del año 2001, después de una ardua investigación policial, Within fue acusado por fin del secuestro y asesinato de Sarah Payne. Within, sin embargo, se declaró inocente de ambos cargos. El 14 de noviembre del año 2001 empezó el juicio. El zapato de Sarah fue una de las pruebas más importantes de este caso, ya que en las pruebas forenses se encontraron fibras en el zapato de la camioneta, de la furgoneta, de Roy Within. Y también se encontró un mechón de pelo rubio en la furgoneta de Within, que con la prueba de ADN se determinó que este mechón era de Sarah Payne. El 12 de diciembre del año 2001, Within fue condenado por el secuestro y asesinato de Sarah a cadena perpetua. En el juicio se tuvo mucho cuidado de que no saliera a la luz los delitos anteriores de Roy Within, ya que entonces él, si salían a la luz, podría apelar el juicio y decir que le habían condenado por sus delitos previos y no por el delito actual. En este punto de que ya estaba condenado Roy y demás, se abrió el debate de hacer público el dato del registro de los agresores sexuales para seguridad de la comunidad, ya que salió a la luz el pasado de Within a posteriori. La familia de Sarah creía que el asesinato de su hija se podría haber evitado fácilmente conociendo esta información. El News of the World publicó rápidamente una portada bastante controvertida que obtuvo el respaldo de la opinión pública. Nombraron a 50 delincuentes sexuales y planearon revelar las identidades de miles más a sus lectores con el paso del tiempo. Debido a esto, una mujer que era pediatra fue acusada en falso de ser pedófila. Los padres de Sarah, junto al News of the World, iniciaron una campaña para que hubiese un cambio en la ley para dar al público el derecho a saber sobre los delincuentes sexuales que vivían en su zona. La ley Sarah, que es como se llamó, se implementó en Inglaterra y en Gales en 2011 y el efecto fue inmediato. En su primer año, la policía recibió más de 1.600 consultas en su área local, protegiendo así a 200 niños en el proceso. 2 años más tarde, en 2013, la BBC informó que se habían identificado 700 pedófilos a través de casi 5.000 consultas. Roy Within a día de hoy sigue en prisión y será elegible para la libertad condicional en el año 2041, cuando tenga 82 años. Within además ha sido atacado 3 veces en la cárcel de Wakefield, que es donde reside, porque este tipo de delitos no está bien visto por la comunidad penitenciaria. O sea, no solo por la sociedad, sino que también está mal visto por la comunidad penitenciaria. La madre de Sarah escribió un libro en el año 2004 en el que detalla la muerte de su hija y las consecuencias que tuvo esta. La familia también recibió 11.000 libras en concepto de indemnización de la Autoridad de Compensación por Lesiones Criminales, lo que la madre de Sarah lo describió como una broma de mal gusto. En 2011 se reveló que el periódico News of the World, que es el que había ayudado a la familia de Sarah a impulsar la ley Sarah, había estado grabando llamadas de celebridades, políticos y víctimas de delitos. También salió a la luz que la editora, que se llamaba Rebecca Brooks, entregó un teléfono pirateado a la madre de Sarah para que grabase directamente sus llamadas y los mensajes de texto. En 2014, desgraciadamente, el padre de Sarah fue encontrado muerto a causa del alcohol, ya que después de la muerte de Sarah había tenido bastantes problemas con la bebida. El padre de Sarah en ese momento pues tenía solo 45 años. En la escuela primaria de Hersham, donde Sarah estudiaba, pusieron una estatua de bronce para recordar la corta vida de Sarah. Y ahora, mi pregunta es, ¿qué os parece la ley Sarah? ¿Creéis que con esta ley se podría haber evitado el delito o que no se podría haber evitado? A mí la verdad es que lo más indignante de este caso me parece que una persona que ha cometido un delito como secuestrar y abusar de una niña tenga solo una condena de 4 años de cárcel simplemente por confesar, y que además de esos 4 años solo cumpliera 2. O sea que me parece flipante, porque es en plan de, a ver, este señor ha secuestrado, abusado a una niña
y, y, y solo cumple 2 años de cárcel. O sea, me parece indignante. Pero vosotros, ¿qué pensáis? Dejármelo abajo en comentarios. La verdad es que este es un caso muy interesante, sobre todo porque fue el que impulsó el cambio de la ley en Inglaterra. Ya sabéis que dependiendo del país, pues hay leyes diferentes. Y en el caso de Inglaterra, pues este caso impulsó que a partir del año 2011 pues se pueda consultar qué delincuentes sexuales pues viven por tu zona. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Os gustaría esta ley en vuestro país o tenéis esta ley en vuestro país? Dejármelo abajo en comentarios. De verdad, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha parecido interesante, pues darle un fuerte like, dejarme comentarios, suscribiros al canal, que es muy importante, que a ver si llegamos a los 1000 suscriptores, ¿vale? Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Y sin más, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao!